Listo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, bueno, la siguiente charlista es Valeria Montaño, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. No sé si quieres completar más un poco tu perfil, no sé si eres estudiante de maestría o doctorado, entonces Valeria nos va a hablar de ciclos límite bifurcando desde un toro isócrono en R3. Así que Valeria, bienvenida, gracias. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de pregrado todavía. Entonces, pues bueno, mi nombre es Valeria, soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas aquí en Bogotá. Y esto es como voy a hablar de el trabajo que realicé con mi profesor director, Oscar Ramírez, para obtener el título de matemática. Entonces es eh, como un avance de la monografía. Y pues eso se titula Ciclos límite y bifurcando desde un toro isócrono en R3. Entonces, para empezar, una breve introducción. Un problema en, en sistemas dinámicos, como en esta área, es cuando se quiere como estudiar la existencia y la cantidad de ciclos límites cuando se toma un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y se le agrega una perturbación. Pasa que este problema se vuelve algo más interesante es cuando la familia cuando estos ciclos límites surgen por un continuo de órbitas periódicas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el sistema no perturbado posee una familia de soluciones periódicas que llenan una variedad cuya dimensión pues, es menor que la del espacio-fase. Entonces, eso fue con lo que trabajé y es por esta razón que con mi profesor nos basamos en el siguiente artículo y que es el que está citado en la parte inferior pues, de la diapositiva. Y lo que estos tres autores fueron lo que estudiaron fue un sistema de ecuaciones diferenciales en R3, que es el que vemos aquí en pantalla, y lo que ellos estudiaron fue determinar pues, la existencia y la cantidad de ciclos límites cuando se agrega una perturbación de este modo de epsilon por un polinomio, donde son polinomios reales y bueno, cuando esta función f yo la igualo a cero, me da la ecuación cartesiana de un toro. Entonces, ese es el objetivo, calcular cómo garantizar la existencia y calcular la cantidad de estos ciclos límites cuando se agrega la perturbación. Y pues qué herramienta se usará o qué herramienta usaron en este artículo fue la teoría del promedio de primer orden o la teoría de averaging, también se conoce así. Y esto lo que me va a hacer es simplificar bastante el problema porque ahora para saber cuántos ciclos límites hay en el sistema perturbado, lo que voy a tener que hacer es calcular los ceros simples de una función promedio, que es este de aquí. Y esta función promedio la obtengo a partir de un teorema pues, que me da esta teoría de Average. Y promedio la voy a poder como reescribir y la para saber la cantidad de ciclos límites de mi sistema perturbado, ahora lo que voy a hacer es estudiar la cantidad de ceros simples de una función g de x de esta forma, reescribiendo mi función promedio. Pero bueno, digamos que esto les voy a explicar un poco más adelante cuando veamos cómo es que obtenemos esta función. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues lo que hicimos como en este trabajo, fue aplicar esta teoría para el sistema, el que está asociado a este toro. Y lo que vamos a obtener es esta función promedio que nos vaya a ayudar a determinar pues esta cantidad de ciclos límites dependiendo del grado de los polinomios los que se está haciendo la perturbación y al mismo tiempo vamos a determinar unas cotas, es decir, el número máximo de órbitas periódicas aisladas que persisten cuando se perturba pues, el sistema
Y tomamos como ejemplo dos casos específicos, cuando los polinomios tienen grado, son lineales y cuando son cuadráticos. Entonces, para dar como inicio o como para introducirnos al problema, lo que hicimos fue primero estudiar el sistema cuando no está perturbado, que es este de aquí. Entonces, como les había mencionado, este sistema tiene un toro asociado, que es debido a esta función f, y muy particularmente cuando una curva solución de este sistema que pasa por una condición inicial, siendo esta condición inicial un punto del toro, esa curva solución pues está por esta expresión que también pues me está cayendo en el toro. Es decir, que el toro es una superficie invariante frente a este sistema, el que no es perturbado, y geométricamente esas soluciones son círculos meridianos que me están rodeando el toro, como vemos aquí en la imagen. Claramente también ocurre que estas soluciones son curvas cerradas simples, es decir, estoy teniendo órbitas periódicas. Y es por esta razón que digamos que se cumple como esa primera parte de nuestro problema. Tenemos un sistema no perturbado, que su familia de soluciones me está llenando una variedad de dimensión finita el espacio. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando lo perturbamos? Entonces, ¿qué pasa con esas soluciones, con esas órbitas periódicas? Entonces, como les he mencionado, vamos a utilizar la teoría del promedio, y esta teoría me los conceptos previos para poder usarla, para poder aplicarla. Entonces debemos tener un sistema que admite un continuo de órbitas periódicas, que es el sistema que acabamos de ver, y su perturbación, que es el sistema aquí, pues denominado sistema perturbado. Y bueno, estas funciones f sub 0, f sub 1, digamos que en este caso no vamos a hacer uso de la función f sub 2, pero pues estas funciones están definidas de esta forma, son de clase CK y son t periódicas en la variable independiente t. También voy a tener que suponer que un conjunto omega, que va a ser un subconjunto abierto de Rn, en este caso voy a tomar n igual a 2, debido pues a cómo está constituido el problema. Y al igual más adelante en la aplicación de la teoría del promedio, pues se verá porque el m debe ser igual a 1 y el n debe ser igual a 2. Y además el sistema no perturbado pues tiene una variedad m-dimensional de soluciones t periódicas. Y por otro lado, conociendo una solución del sistema no perturbado, de tal forma que para un punto inicial esa solución sea constante, entonces yo puedo escribir la linealización del sistema perturbado sobre esa solución de esta forma. Y bueno, también voy a tener una matriz fundamental de ese sistema linealizado, y también debo definir unas proyecciones. Entonces, toda esta información es para poder aplicar la teoría y poder encontrar esa función promedio, que es la que me va a ayudar a calcular la cantidad de ciclos límites del sistema perturbado, de cuáles de ellos se preservan. Entonces, este es el teorema que me da la función promedio, que es este de aquí. Y lo que yo necesito garantizar es que con mi sistema inicial, pues se deben cumplir las hipótesis pues para poder aplicar el teorema. Entonces debo verificar que se cumplan los ítems A y los ítems B. Y eso es gracias a una proposición, un lema que voy a mostrar a continuación. Pero básicamente es que ya teniendo esta función promedio, básicamente este teorema me va a dar cómo es la forma de esas soluciones, y también me va a dar una cota, o sea, me va a decir a lo menos cuántas de esas soluciones T periódicas tiene el sistema perturbado, que es lo que nosotros queremos. Entonces, pero pues antes de encontrar esa función promedio, que es la que me da este teorema, pues yo tengo que verificar que se cumplen estos. Entonces, primero debo hacer un cambio de coordenadas
para poder cambiar el sistema, que es el sistema inicial, el sistema perturbado, a un sistema bidimensional, que es el que vemos aquí. Entonces, todo eso va a ser gracias a, bueno, estos polinomios son los polinomios definidos después de hacer este cambio de coordenadas. Y digamos que este es el cambio que les estoy mencionando. Aquí está el conjunto omega, al cual es su conjunto abierto de R2. Y lo que me va a permitir este cambio es precisamente eso, cambiar, transformar ese sistema tridimensional a un sistema bidimensional, de forma que yo pueda aplicar la teoría del promedio y también se reduzca pues, la complejidad del problema. Entonces, este cambio de coordenadas está definido de esta forma y f de este pues, es una aplicación que parte de S1 cruz omega y KNR3 y cuando yo miro la imagen del dominio, pues eso va a ser un toro sólido y como R está variando entre 0 y 2, entonces cuando R toma valor igual, R igual toma el valor de 1, va a coincidir con el toro que está asociado a mi sistema no perturbado. Y bueno, aplicando el cambio de coordenadas, obtengo un sistema de esta forma, de θ', f' y r', pero aún sigo teniendo un sistema tridimensional. Entonces, con el objetivo de disminuir la dimensión, voy a tomar la variable, ya no tomo mi variable independiente t, sino ahora la cambio por mi variable θ. Y aplicando pues regla de la cadena y haciendo algunas cuentas, entonces ya ese sistema, el sistema perturbado me queda transformado de esta forma. Pero recordemos que la teoría de Berezin pues me pide, tengo mi sistema perturbado, pero necesito saber quiénes son mis funciones f sub 0, f sub 1 y demás. Entonces, usando esta notación, uno puede reescribir este sistema de esta forma de aquí. Y así ya sería mucho más claro y sería como acoplarnos a lo que nos está pidiendo la teoría, porque aquí ya tendría mi función f sub 0 y mi función f sub 1, que es pues, la función que está acompañando todo el epsilon. Y que es básicamente lo que escribo acá. Y esas funciones son dos biperiódicas en teta y son analíticas. Entonces, pues todo lo que pide, pues digamos, esta teoría. Y ya, gracias a este cambio de coordenadas, el sistema perturbado se transformó a un sistema de esta forma. Entonces, eso va a ser mucho más fácil trabajar. Y ese es el lema que también me va a dar la función de Berezin. Digamos que el teorema también me da la función promedio, la función de Berezin, solo que es un poco compleja de manejar a como me la daba el teorema. Entonces este lema también me va a simplificar de esa forma esa cuenta, porque ya ahora solamente voy a tener en cuenta los polinomios Q y P transformados, o sea, son las expresiones de las nuevas coordenadas cuando yo apliqué ese cambio de coordenadas al sistema inicial. Entonces, es como ver, gracias a esa teoría, cómo se va simplificando bastante el problema. Entonces, gracias, ya teniendo el cambio de coordenadas adecuado, haber transformado el sistema perturbado al sistema a como me lo pide la teoría del promedio, ahora lo que me queda es ver que se satisfacen las condiciones A y B del teorema y ver que esa función promedio también la puedo ver de esta forma. Entonces, para poder, pues digamos que obtener, para poder probar que se satisfacen esas condiciones, debo suponer un conjunto Z, que es un conjunto de omega, y yo ya sé quién es mi función f sub 0. Entonces, lo único que tengo que hacer es resolver este problema de valor inicial, donde esas condiciones iniciales pues están de acuerdo a ese conjunto que se definió.
Y gracias a esto tenemos que esta es una solución. Entonces es una solución constante, es periódica en teta y es por esta razón que se cumple el ítem A del teorema 1. Y recuerden que también uno de los conceptos previos que me pedía la teoría del promedio es que yo tenía que tener una solución de esta forma para luego hacer una linealización alrededor de ese punto. Y eso es lo que yo necesito para ver que se cumple la condición 2. Entonces, también tengo aquí mi función f sub 0 que está de esta forma, ya sé cómo es la solución. Y lo que hago es una linealización de esta forma de aquí. Entonces, aquí lo que hago es resolver esta matriz jacobiana, la evalúo en el punto y una ecuación diferencial matricial. Entonces, esta se resuelve y obtengo una matriz fundamental, que es esta de aquí. Y pues ya posteriormente, esa matriz fundamental era precisamente lo que me estaba pidiendo ese ítem del teorema. Y veo que se cumple pues todo lo que me está pidiendo, que debe tener una esquina superior derecha nula, de tamaño, pues en este caso va a ser 1 por 1. Y pues el determinante de la esquina inferior derecha, pues tiene que ser diferente de 0 y pues en este caso se cumple. Entonces, digamos que gracias a este lema hemos podido ver que se satisfacen las condiciones A y B del teorema. Y digamos que debido a cómo definimos las proyecciones y como ya se satisfacen las condiciones, ya tengo la forma de la función del promedio, entonces ya el lema me garantiza, digamos que acá resolviendo, podemos y aplicando como la proyección, hemos llegado a que la función del promedio también se puede describir de esta forma. Y gracias a esto, entonces, obtenemos unos resultados, que es que la función de averaging de primer orden del sistema para cualquier polinomio P, Q y R está de esta forma. Y lo que nosotros hicimos con mi profesor director fue tomarlo como en casos particulares, es decir, cuando los polinomios son lineales y cuando son cuadráticos. Entonces, cuando los polinomios son de grado n, la función de averaging se puede simplificar de esta manera, donde los coeficientes, estos coeficientes A corresponden a los coeficientes del polinomio P, estos coeficientes B corresponden a los coeficientes del polinomio Q y el coeficiente C corresponde a los coeficientes del polinomio R. Y asimismo hicimos calculamos la función de averaging para cuando los polinomios P, Q y R son de grado 2. Y ya lo que hicimos fue aplicarlo para polinomios precisos. Entonces, en este caso, tomamos para polinomios lineales. Entonces, el sistema, sabemos que por el lema y por la proposición, pues este sistema puede ser transformado como un sistema perturbador que me pide la teoría de averaging y además satisface las condiciones del teorema 1. Y esta ecuación, la ecuación del promedio, toma la forma de esta de aquí, de la proposición 3. Entonces, lo único que tengo que hacer es, en este caso, para poder simplificar aún más el problema, voy a considerar x igual a coseno de phi, para así, ya el estudio de las periódicas es decir, de ciclos límites de mi función promedio, se reduce al problema de calcular la cantidad de ceros simples de esta función gx. Entonces, simplemente veo cuáles son los coeficientes de los polinomios de perturbación. Aquí nos damos cuenta que para esta función tiene dos ceros simples. Entonces, resolvemos g de x igual a 0, obtenemos los ceros, y como tomamos x igual a coseno de phi, entonces obtenemos los valores de phi, que también al evaluarlos en la función promedio, es donde esta también se anula. Y como mi variable phi está variando entre 0 y 2pi, pero estos phi sub 1 y phi sub 2 me dieron entre 0 y pi, lo que hago es sumarle pues pi para obtener los otros ceros dentro de este rango. Y pues ya
obtengo absolutamente toda la información, aplico el teorema y el resultado que obtuvimos fue que como se tienen dos ceros simples, el teorema me garantiza que hay a lo menos 4 ciclos límites, es decir, 4 órbitas periódicas aisladas. Ese es como el máximo. Y hicimos lo mismo para un polinomio cuadrático. Entonces aplicamos el lema, básicamente se repite el mismo procedimiento, sino que es un poquito como más largas las cuentas. Cambiamos la variable coseno de phi por x y encontramos esta función, a la cual la vamos a estudiar los ceros simples. Miramos los coeficientes de los polinomios de perturbación. Esta es la gráfica de la función, esta es mi función, y pues nos damos cuenta que tiene 3 ceros simples. Calculamos cuáles son. También calculamos los phis de tal forma que al evaluarlos en la función promedio pues también se anule. Y a lo que llegamos, o sí, lo que resultó de aplicar el teorema fue que dado 3 ceros simples, el sistema perturbado tiene a lo menos 6 ciclos límite. Entonces, a lo que llegamos, o las conclusiones de este trabajo, fue que la teoría del promedio realmente fue una herramienta como muy fundamental para poder simplificar este problema, ya que pues el problema de calcular la cantidad de ciclos límites se redujo simplemente a calcular la cantidad de ceros simples de una función. Y además, pues esto nos permitió pues como hallar esas cotas, el número máximo de ciclos límites que pueden bifurcar en el a partir del grado de los polinomios de perturbación. Y pues bueno, llegamos a que para perturbaciones lineales, entonces el máximo número de ciclos límites que pueden bifurcar desde el toro son 4, y para perturbaciones donde los polinomios son de grado cuadrático, el número máximo de ciclos límites es 6. Y ya generalizando, entonces, si los polinomios de perturbación son de grado n, entonces o sea, el máximo número de ciclos límites va a ser 2 factor de n más 1. Y bueno, estas son algunas referencias que nos ayudó pues al desarrollo de este trabajo. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, Valeria, muchas gracias por tu charla. ¿Hay Gracias. alguna pregunta? Yo quería preguntar, en en esa perturbación no han considerado funciones que no sean polinomios. Epsilon por una función que no sea polinomio. No, porque nosotros nos basamos en el estudio del artículo. Entonces, el artículo toma un sistema de esta forma, donde la perturbación es epsilon por un polinomio. Entonces, sí, simplemente estudiamos perturbaciones de ese tipo. Okay. ¿Y no has visto en la literatura alguna perturbación que no sea polinomial? Pues digamos que y la verdad no recuerdo, pero hay otras perturbaciones que es lo que está trabajando otro compañero y que también va a exponer el viernes, es que él también considera o sea, creo que también considera perturbaciones polinomiales, sino que ya no es sobre un toro, sino sobre sólidos de revolución. Pero si no estoy mal, solamente hemos visto perturbaciones polinomiales. Y otra pregunta, ¿cuál es la ganancia que el espacio de fase sea el toro? O sea, ¿cuál es, digamos, si yo no tengo el toro, yo no tengo este resultado en ese...
Pues digamos que más que una ganancia, yo digo que sería como, es como más un caso particular, porque el sistema que los autores se plantearon es eso, es muy particular porque tiene esta variedad asociada. Entonces, más que ganancia sería como una forma de ver y de estudiar como pues cuando se preservan ciclos límites en sistemas perturbados, porque digamos que estas soluciones son, o sea, No son muy medidas. particularmente están foliando al toro, entonces sí, es como más como todo, como un trabajo muy específico de que ellos hayan formulado ese sistema de tal forma que tenga un toro asociado y que además las soluciones sean órbitas periódicas y que me estén rodeando el toro. Muchas gracias. Gracias. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no, le agradecemos a Valeria nuevamente por su charla. Em, Muchas gracias. entonces, eso a ti. Eso terminaría con la sesión de la tarde del día de hoy. Nos veríamos mañana nuevamente a las 9 de la mañana con la charla del doctor Sham Sander. Espero haberlo pronunciado bien. Em, Así que eso, feliz tarde y noche para todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.